Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes, hijos e hijas, profetizarán. Siempre el Padre Eterno nos hablará a todos y a cada uno de nosotros de todos los acontecimientos por ocurrir, por suceder y para el bienestar de todos en nuestro diario caminar. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos todos, especialmente quienes por primera vez nos acompañan aquí en Israel, Casa Integral, su casa, originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, como vimos en el principio de jornada en esta semana, los textos bíblicos, compartimos ya algunas anécdotas, testimonios de lo que significa el tener sueños y visiones, soñar, y cómo Adonai de una o de otra manera permanentemente nos envía mensajes, mensajeros, ángeles que nos confirman situaciones importantes en nuestro diario vivir. Ayer, en medio de todo el contenido del tema, y hago una pequeña corrección, y se menciona a cómo Adonai había hablado a mi corazón a través de un sueño, justamente cuando en la Facultad de Derecho de la universidad, al pasar a la facultad, a la puerta de la facultad, existía un letrero, un anuncio que decía estas palabras: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y bueno, ayer en el momento de la enseñanza, tomé la porción de Hebreos capítulo 4, verso 12, que por supuesto es el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Pero realmente el texto de conoceréis la verdad, que fue revelado precisamente a través de un sueño cuando nadie podía confirmarme, decirme quién era el autor de esa frase. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estaba escrita, pero no tenía autoría. Recuerdo y mencioné ayer, pregunté a muchas personas, gentes que llevaban incluso muchísimos años en esa universidad, no solamente como maestros, como rector, decano, hasta las personas que atendían servicios generales en la universidad, gente de más de 25, 30 años laborando allí, pero nadie tenía la menor idea frente a ese anuncio que había a la puerta de entrada. Y el Eterno me da en este sueño la porción del libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Gracias. Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante dice la palabra. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Aquí estamos hablando de una comunidad judía que creían y sabían y entendían que Yeshua HaMashiach era precisamente Adonai. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo que no queda en la casa para siempre, el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Muy bien, entonces, hecha la corrección, ese sueño nos confirmó a toda una comunidad hasta el día de hoy, que tuve la oportunidad de estar allí nuevamente paseándome por la universidad, recordando esos tiempos de jóvenes estudiantes, y qué alegría ver que justamente en esa puerta de entrada, aunque se hicieron muchas reformas, se conservó ese anuncio, ese letrero, ese sign, solo con ahora la inscripción Juan 8:32. Bendito el Eterno. Muy bien. De igual manera concluimos ayer en nuestra primera jornada que desde que conocemos los textos bíblicos, a los patriarcas y a todos los profetas, hemos visto cómo Adonai ha hablado a sus siervos precisamente a través de sueños y visiones. Y pues cuando tenemos una tarea pendiente, que es la diferencia o diferenciar un sueño de una visión, vamos a ir al libro de los Hechos, que ya lo leímos el día anterior, y retomaremos nuestra jornada en este texto. Libro de los Hechos en el capítulo 2, y veamos la porción del verso 14 en adelante. El primer discurso de Pedro. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí hace mención al profeta Joel que vimos ayer, y debíamos aprendernos el texto bíblico de Joel capítulo 2, verso 28. Y dice la palabra: y en los postreros días, dice Adonai, derramaré de mi ruach, de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor y humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Bueno, aquí este texto maravilloso entonces nos está hablando de la importancia del profeta Joel, confirmada en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y nos habla de profetizar y nos habla de los sueños. Cuando hablamos de visiones, esto solo lo voy a mencionar temporalmente porque ustedes tienen tarea, estoy esperando que me envíen su tarea, qué es una visión, qué es un sueño. Cuando hablamos de una visión, nos habla de una experiencia totalmente sobrenatural en el que el sentido de la vista, el acto de mirar, o establecer en una vista, en un objeto, en un pasaje, en un lugar determinado, podemos discernir y experimentar y percibir y ver con atención algo que va a ocurrir. A ver, voy a tratar de explicarme mejor con un ejemplo. Hace muchos años, recién casados, la pastora Pili y yo, hoy 33 años, recuerdo que visitamos a un querido amigo, un empresario, un hombre con una gran visión. Atención a la palabra que estoy utilizando. Con una gran visión, un empresario con gran visión. Este empresario nos había ofrecido un terreno en compra o en venta, pues, para nosotros, con el propósito de que eventualmente construyéramos allí en un futuro. Pues no teníamos un presupuesto, una pareja recién casada, pero teníamos en el corazón el anhelo, el deseo de proyectarnos hacia algo más adelante. Así es que decidimos acompañar a este hombre hacia una finca, un terreno fuera de la ciudad de Santa Fe de Bogotá,
un clima bastante agradable, una temperatura muy especial, una zona de campo hermosa, un sitio muy turístico por demás. Cuando fuimos a mirar el terreno, él nos dijo, este es el terreno que estoy vendiendo. Y este terreno lo que tenía era una roca gigante, una roca inmensa. Yo, la verdad, le dije, no entiendo, ¿cómo tú estás vendiendo una roca o una porción de esa roca? No entiendo, tú me dijiste que era un terreno, yo entiendo una finca, un terreno, un lote. Me dijo, no, es que es un terreno, yo vendo una porción de esa roca y sobre esa roca vamos a construir. Pensé que nos estaba tomando el pelo o nos creía definitivamente muy tontos, porque pues yo no veía. Él nos explicó que iba a construir sobre esa roca casas, que serían modelo estilo mediterráneo, y nos mostró y nos señalaba, y sobre esta parte vamos a hacer una emplanada en este lugar, y aquí construiremos un centro comercial, piscina, laundry, un servicio médico, aquí la idea es construir un jardín infantil, una escuela, y empezó a mostrarnos sobre lo que era el terreno, la visión de lo que él tenía. Me dijo, yo soñé con que este terreno se va a convertir en esto. Pues definitivamente no hicimos el negocio, aunque nos daba un precio extraordinariamente económico por ser una persona cercana con nosotros, pues igual no lo compramos. O sea, yo no entendí eso de comprar una porción de una roca en una montaña. Ay, padre Dios. El asunto es que pasaron algunos años, no muchos, 3 o 4 años después volvimos al sitio y aquel lugar se había convertido en una villa mediterránea. No sé cuántos de ustedes conocen las construcciones del Mediterráneo literal. Y encontré que sobre esa roca había construido en forma de escala unas casas, unas mansiones extraordinariamente bellas, con todos los lujos, vista, comodidad, elegancia, y que esas casas hoy, en ese momento, y bueno, y hasta hoy serán o son de propiedad de muchas personas que tienen muchísimo dinero para darse el lujo y el privilegio de vivir allí. ¿Qué quiero significar con esto? Una visión es cuando podemos ver lo que no se ve. Una visión es cuando alguien, Adonai, le ha mostrado que sobre esa roca construiría mansiones y que serían de las más costosas del país. Y a nosotros, que nos ofreció una porción de roca tan extremadamente económica, hubiésemos ganado el 10,000, el 100,000% del valor de una inversión en aquel tiempo. Pero bueno, entonces la visión. Por lo tanto, tenemos que discernir cuando Adonai nos da una visión sobre algo. Y voy a plantear un segundo ejemplo de visión. Aquí en la ciudad de Cherryville, donde residimos actualmente, ya por más de 21 años, eran terrenos, fincas alrededor, no hay mucho avance, es la bendición del pueblo, es un pueblo relativamente pequeño, muy tranquilo, muy sano, muy agradable. Aquí la gente te saluda, hola, hello, how are you, hello, hello. Esto es muy agradable, aquí no estamos pendientes que si robaron, que si el carro está la puerta abierta, nada de esas cosas. Vivimos, gracias a nuestro amado Eterno, en un lugar extremadamente tranquilo, muy tranquilo. Eso es lo que nos tiene amañados y felices de vivir en las distancias, lejos de la ciudad, lejos del tráfico, lejos de muchas cosas, pero en una gran tranquilidad. Alguna vez la pastora Pili nos invitó a los miembros del grupo de la iglesia, en aquel tiempo, estoy hablando 20 años, a orar por los 4 puntos de entrada y salida de esta ciudad. Recuerdo que nos repartimos en 4 esquinas de entrada y salida de la ciudad a orar para que el pueblo estuviese siempre guardado, protegido, etc. Ya cuando nos reunimos, después de haber tenido el tiempo de oración que empezó a las 6 de la mañana, cuando nos reunimos como a eso de las 8, escogimos un punto especial para el grupo, reunirnos allí y hacer el grupo, el cierre de la oración de todo el grupo, la oración de familias. Cuando llegamos a ese punto de encuentro, la pastora Pili dijo, bueno, he tenido una visión que sobre todo este terreno que está aquí alrededor se construirán un conjunto de casas y en este punto de esquina, en la parte central de esta esquina, se construirá un centro comercial. Vendrá una entidad
no voy a dar el nombre, una tienda comercial muy importante de los Estados Unidos se ubicará en este lugar. Quienes estábamos alrededor, como nos solía ocurrir con tantas visiones de la pastora Pili, pues todos nos miramos entre sí diciendo, definitivamente la pastora sí dice unas cosas. Y sí que dice cosas, pero finalmente pasaron los años y hoy, literalmente en ese lugar donde nuestra amada pastora Pili tuvo esa visión, evidentemente hoy tenemos tal cual el centro comercial, justo con el nombre que ella indicó, y tal cual las construcciones de las casas nuevas en ese sector. De hecho, un lugar muy bonito, muy residencial, muy elegante. Esa es la visión. ¿Y qué dice la palabra? Los ancianos tendrán sueños, pero los jóvenes tendrán visiones. Los jóvenes hoy se proyectan con una visión hacia un futuro. Yo recuerdo, repito, de niño, tal vez para muchos de nosotros, los que estamos en esta edad, probablemente viajar incluso de una ciudad a otra no era algo sencillo, mucho menos viajar de un país a otro, muy difícil. Pero los jóvenes de hoy viajan desde Estados Unidos al Japón, desde el Japón hasta Australia, desde Australia hasta Chile, desde Chile hasta Rusia, desde Rusia hasta cualquier otro lugar del mundo, y ellos no tienen ninguna preocupación ni por costos, ni por trámites generales. Los jóvenes de hoy tienen una visión extraordinaria sobre cómo proyectar sus vidas. Entonces, esto es importante para que entendamos sueños y visiones. Luego, posteriormente, dice que los ancianos, y está hablando de personas mayores, serán personas que ya con su experiencia, con sus años, con su conocimiento de muchas cosas, con la experiencia de la universidad de la vida, estos ancianos, entonces ellos soñarán. Por lo tanto, una visión se presenta cuando literalmente vemos algo, y el sueño, cuando estamos en el reposo, Adonai nos hablará en sueños. A lo largo de todos los textos bíblicos que mencionamos ayer, y nos quedaron muchos más por mencionar, vemos los ejemplos de cómo Adonai advierte a los profetas, a los hombres de Adonai, a los hombres del llamamiento, del ministerio, les advierte sobre circunstancias, pero además les entrega una palabra de revelación a través de sueños. Y cuando miramos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta que todo el libro de Apocalipsis trata precisamente de una visión que Adonai le entrega al apóstol Juan cuando se encontraba ya en la isla de Patmos, en esa condición de exilio. Y fue precisamente ese lugar de reclusión que Adonai obtuvo la atención particular de Pablo para hablarle y revelarle todo lo que estaría por ocurrir. Así es que Juan obtuvo esta revelación de Yeshua allí, en medio de un lugar donde no se esperaba absolutamente nada, en un lugar distante, en un lugar totalmente apartado. Ahora, cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis y lo leemos con detenimiento, obviamente nos damos cuenta que muchos de los textos y buena parte de la escritura de Apocalipsis se hace muy difícil comprenderla con precisión, a menos que se haga un estudio profundo, un estudio confrontando Torá, confrontando aspectos de teología, si puedo usar esa palabra entre comillas, para poder comprender realmente la grandeza de la visión que Juan recibe de parte de Adonai. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñenme al libro de Mateo, y vamos a tomar en el libro de Mateo el capítulo 16. Mateo capítulo 16, y veamos en el capítulo 16, veámoslo a partir del verso 5, por favor. Mateo 16, capítulo 5, muchas gracias por escribir los textos aquí en el chat, gracias. Dice la palabra: la levadura de los fariseos. Mateo capítulo 16, verso 5 en adelante. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando hablamos de los fariseos y de los saduceos, sabemos, como lo hemos estudiado en programas anteriores, que se trata de hombres estudiosos de Torah, conocedores de Torah. Si puedo decirlo entre comillas, doctores de la ley. Es decir, hombres que conocían todo el perfil, el contexto, el texto y el contexto de los 613 misbot,
todo lo establecido en la Kadosh Torah. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esta historia tan extraordinaria, vemos que la palabra levadura utilizada en este texto, como lo hemos estudiado, repito, en otras ocasiones, está representando o simboliza lo que es el concepto del pecado, el concepto de la corrupción. Y debido a que sus discípulos estaban interpretando las palabras de Yeshua a través del razonamiento natural, del razonamiento lógico, del razonamiento intelectual, del razonamiento de la lógica y la razón, veían entonces cómo todo lo que ocurría pareciera ser de una manera totalmente legalista y perdían de fondo la importancia de lo que es el emet, la verdad. Este mismo tema o esta misma circunstancia la vamos a encontrar en primer libro a Corintios. Vamos a ir al primer libro a Corintios un momento y desarrollemos el texto en el capítulo 5, primer libro a Corintios, capítulo 5 y veamos primer libro a Corintios, segundo a Corintios, primer libro a Corintios, capítulo 5, veamos el verso 6 y 8. Permítame, por favor. Primer libro a Corintios, capítulo 5, y veamos los versos 6 y 8. Veámoslo desde el verso 1 y entrémonos al verso 6 y 7. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ti, de vosotros, el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vamos al verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis buena, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la convocatoria no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Esta terminología que estamos viendo en estas dos expresiones nos permite ver y entender la realidad espiritual sobre la cual nosotros caminamos. Por eso, la interpretación de los sueños y la visión, la interpretación de los sueños y de las visiones debe ser concordante una con otra. Debe representarse literalmente conforme a lo que escrito está. Repito, ayer mencioné el caso de una persona que con frecuencia nos decía en nuestra congregación cada fin de semana en nuestras reuniones: pastor o hermano, soñé con esto, y soñaba unas cosas extravagantemente extrañas, pero siempre sus sueños concluían o terminaban con muerte, con desastre, con enfermedad, con ruina, con miseria, en caos, y aparte de eso lloraba y se estremecía y le daban escalofríos, y bueno, ustedes saben a qué me refiero. Pero definitivamente yo siempre me pregunté, ¿es que esta señora verdaderamente sueña y sueña esas cosas tan terribles? ¿O es que verdaderamente Adonai nos está dando una enseñanza? ¿O qué es lo que ocurre?
Entonces no podemos manejar este tema como hacerlo como un diario vivir, de manejar sueños y pesadillas mejor, e incluso mencionar a personas, hermano, es que me soñé con usted y entonces a usted le pasaron carros y carretas y su hogar fue destruido y su familia fue destruida y bueno, por favor, hermanos. Los sueños y las visiones que nos profetiza Joel y que nos vimos ahora en el libro de los Hechos, nos hablan de bendecir, nos hablan de acciones y advertencias que Adonai tiene para con nosotros, que nos permiten entender, repito, a través de los patrones bíblicos, de simbología bíblica, de tipología bíblica, cómo y de qué manera podemos comprender esta tipología, en la manera como a través de ellos podamos encontrar la revelación de la verdad que Adonai quiere a través del Ruach HaKodesh impartirnos. Adonai va a impartirnos a través del Ruach HaKodesh una advertencia, un cuidado, una acción de lo que debemos o no debemos hacer. Y es por lo tanto cuando el sueño ocurre y la visión ocurre, deben tener, repito, una conexión directa con una palabra escrita. Voy a mencionar un punto y gracias por recordármelo. En cuanto a un sueño establecido con la pastora Pili. Para aquellos tiempos, estoy hablando ya aproximadamente unos 20 años, en el tiempo en que llegamos a este país, ustedes saben, venimos en una condición de migrantes, hay un cambio de cultura, hay un cambio de gastronomía, hay un cambio de idioma, hay un cambio de leyes, hay un entorno, hay un cambio extremadamente notorio y estamos en el proceso de adaptación a una cultura americana. Entre muchas cosas, la economía, por supuesto. Para aquel entonces, en los principios de nuestra estadía en este país, empezamos el proceso de la obra, a la cual veníamos con el propósito del ministerio, y en la congregación que teníamos en su momento, estando, recuerdo, en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, aquí muy cerca, estamos a unos minutos, un hermano de la congregación se acercó y me dijo: pastor, no sé cómo manejan ustedes su economía, pero creo que hay situaciones difíciles y quisiera ayudarlo. Entonces le digo: bueno, hermano, no sé de qué manera me puedes ayudar. Realmente sí, estamos, tú sabes, somos recién llegados, estamos en un proceso de adaptación, la economía es un factor bien difícil, realmente estoy en ese proceso de saber qué vamos a hacer. Y él me dice: mira, pastor, yo tengo una compañía de construcción. Y pues si usted quisiera venir a trabajar en mi compañía, yo lo puedo recibir y pues procuraré darle un ingreso bastante favorable, cosa que usted pueda ayudarse en este asunto. Nunca en mi vida pensé que vendría a los Estados Unidos de América, aparte del llamamiento al ministerio, pero nunca pensé que para solventar nuestra economía tendría que ocuparme de hacer un trabajo específicamente en el área de construcción. Digo nunca porque realmente de construcción poco y nada, para empezar. Incluso hasta en las medidas del metro, de la cinta de medir, aquí se manejan las pulgadas, no los centímetros, los pies, el metro, etc. Hasta eso tuve que empezar por aprender a medir en pulgadas, en pies. Yo le dije: pues hermano, yo te agradezco enormemente la invitación que me estás haciendo y no es que no quiera hacerlo, hermano, pero es que te soy sincero, yo de construcción no tengo la menor idea. Y menos el tipo de construcción en los Estados Unidos de América. Aquí no se pegan ladrillos o se hacen muchas cosas típicas de nuestros países. El tipo de trabajo aquí es muy distinto. Entre otras cosas, se maneja mucho la parte de la madera, mucha construcción en madera, etcétera. Él me dijo: no, pastor, no te preocupes, yo no te estoy pidiendo que tengas que saber de hacer algo, pero algo podrás hacer. Yo lo que quiero es apoyarte con una ofrenda de trabajo, o sea, te ocupas en algo, me ayudas y yo simplemente quiero pagarte y te voy a pagar bien. Así es que acepté.
Al día siguiente, muy temprano en la mañana, fuimos a la tienda de herramientas, me compró todo un equipo profesional, casco, lentes, maletines con herramientas, un montón de herramientas que no tenía idea para qué iban a servir, pero me compró todo un equipo, de tal manera que cuando llegamos al edificio en construcción, y las personas me vieron, pues me vieron muy bien organizado, muy bien armado, eso sí, como dicen por allá algunos amigos, con todos los juguetes. Pero no sabía ni medir, no sabía ni cómo utilizar la cinta métrica. Así es que me dijo, va a trabajar con esta persona y los primeros días observa, mira el trabajo, mira lo que se hace y si ves que hay algo en lo que te puedas entender, pues hagas eso, vas a hacer eso. Pasaron varios días, yo pasé el edificio de arriba abajo con el administrador, lo acompañé, hacíamos una cosa, hacíamos otra, pero al cabo de los primeros 8 días de paseo, a la siguiente semana, el administrador me dijo, bueno, qué pena, pero a partir de ahora hay que trabajar. Y empezó una jornada aterradoramente difícil. Bueno, no voy a entrar a esos detalles. Fue una experiencia maravillosa, fue un momento muy difícil para mí, muy duro. Pude comprender con el paso de los años que Adonai tenía que pasarme por ese proceso porque Adonai estaba trabajando en mi vida, en mi carácter, en muchas cosas. Es una enseñanza maravillosa. Pero bueno, al punto es que llegaba de regreso a casa a las tardes, 4 o 5 de la tarde, físicamente desgastado, agotado, lastimado, con mis manos maltratadas. Bueno, eso era una calamidad. La calamidad porque cuando no se saben manejar herramientas, pues a cambio de golpear las puntillas, golpeaba mis dedos. Usted entiende. La cosa es que bajaba de mi vehículo y prácticamente que me quedaba postrado en el piso. Me costaba entrar a mi casa a tomar descanso. La pastora Pili prácticamente tenía que recogerme para entrarme a la habitación. Uy, pero pastor, ¿qué tan flojo? Bueno, pues como no era mi tipo de trabajo, ni mucho menos, me costó muchísimo, de verdad. Pero era el trato que Adonai tenía conmigo. Un buen día, como a la mitad de semana, un día miércoles, debía salir de mi casa a las 5 de la mañana, todos los días. Y ya listo para salir, de pronto la pastora Pili baja, pues sale hasta el parqueadero y me dice, Robert, mira, ven acá. No vayas al trabajo hoy. No vayas al trabajo. Y dije, ay, aleluya, amén, Padre, gracias por hablarle a la pastora Pili. Me dice, no vayas al trabajo porque he tenido un sueño y en el sueño algo muy fuerte va a pasar hoy, allá en el sitio de trabajo. No vayas. Entonces le dije, mira, Pili, lo siento, no puedo, yo tengo que ir porque pues tengo que avisarle a la persona. Yo no puedo faltar simplemente porque a la pastora se le ocurrió que algo va a pasar. No, yo tengo que ir. Me dijo, no vayas, quédate, descansa, necesitas descansar, quédate. Y muy obedientemente, por supuesto, me quedé. Eso fue una revelación del Padre. Así es que como a las 7:30 de la mañana llamé a la persona, a mi jefe, digamos, y le compartí. Como es un hombre espiritual, es un miembro de la congregación, le dije, mira, mi hermano, quiero contarte que no voy a poder estar en el trabajo hoy. Pastor, ¿está bien? ¿Se siente bien? ¿Algo pasó? Cuénteme. Le digo, no, estoy bien, un poco cansado, tú sabes, pero estoy bien. La verdad, quiero serte muy sincero, la pastora Pili tuvo un sueño y fue un sueño en el que ella me dice que algo muy delicado iba a ocurrir en el trabajo que yo estaba realizando y que pues no fuera. Esta es la verdad, eso fue lo que pasó, me da pena contigo, yo no sé tú cómo lo entiendas, pero te estoy contando la verdad. Dijo, no, pastor, si la pastora Pili lo soñó, descanse, pastor, usted no se preocupe, igual yo le voy a pagar su semana, usted no se preocupe por eso. Bendito el Eterno por la vida de este varón. Pasan las horas y sobre las 3:45 de la tarde que terminábamos la jornada de trabajo, timbra el teléfono, casi 4 de la tarde, timbra el teléfono y era mi jefe y me dice, Pastor Roberto, por favor, páseme urgente a la pastora Pili, páseme a la pastora Pili. ¿Qué pasó, hermano? Páseme a la pastora Pili. Pastora, por favor, cuénteme qué fue lo que usted soñó. Entonces la pastora le dice, bueno, yo soñé que Roberto estaba trabajando sobre un andamio, no sé si conocen los que es un andamio, un tipo de escalera en una altura, y esa escalera, repentinamente ese andamio que estaba sobre una escalera, literal, un andamio sobre una escalera, el soporte que tenía se había zafado y la escalera había caído, el andamio había caído, por supuesto yo había caído y el andamio había caído sobre mí y me había lastimado las piernas.
Entonces el hermano dice, Pastora Pili, es impresionante lo que Dios te muestra con tanta claridad. Porque justamente la persona que reemplazó a Roberto hoy en ese trabajo, justamente en ese andamio, acaba de ocurrir precisamente lo que usted acaba de decirme. Se derrumbó el andamio y este joven cayó, el andamio cayó sobre sus piernas y le lastimó sus piernas. En este momento lo llevan en ambulancia hacia el hospital. Pastora, gracias por haber permitido que Adonai le mostró ese sueño y el pastor no sufrió este accidente. Hermanos, Adonai nos muestra con claridad situaciones que pueden y que podrían, repito, eventualmente en cualquier momento sucedernos. Ahora, debe en todo este proceso, hablando de la importancia de sueños y visiones, debe haber un principio fundamental y es el fundamento de la palabra. ¿En qué creemos? La conexión que tenemos con Yeshua, la responsabilidad, el carácter, nuestra identidad como creyentes. De tal manera que el Ruach, al varón Kadosh, al hombre, a la mujer, en integridad con Adonai, le hable con la transparencia, con la integridad, con la pureza de su palabra, para que nos advierta sobre circunstancias que eventualmente pueden afectar de manera directa nuestra vida, nuestra salud. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos comprender que el Ruach se manifiesta, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta sobre nuestra vida y nos permite, cuando Él nos envía el mensaje, la palabra, nos permite ser transformados en nuestra manera de pensar. Por favor, muchas gentes tienen sueños, pero sueños tanto emocionales, emotivos, sueños sugestionados. Por ejemplo, vamos a decir que ahora con la problemática de migración que siempre ha existido, con el tema de las deportaciones, hay gente que no puede dormir y sueñan que están siendo apresados o que están siendo deportados. Pero son sugestiones que tenemos durante el tiempo de lo que escuchamos en noticias, de lo que a diario ocurre. Pero repito, cuando se trata de un sueño establecido por el Padre, ese sueño siempre tendrá una corroboración, una comprobación con la palabra. En el caso personal, cuando mencioné el caso de la pastora Pili con aquel sueño que me libró de una situación de accidente, evidentemente el mismo libro de Josué, como ya lo hemos leído, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré, no te abandonaré. Todo lo que tú emprendas saldrá bien. Por eso cuando tenemos una promesa de parte de Adonai, yo camino en esa promesa de parte de Adonai para mi vida. Veamos un momento el libro de Tito en el capítulo 3 y en el verso 5 dice: nos salvó, y no por obras de justicia no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Por lo tanto, repito, la mayoría de los sueños y las visiones tienen como propósito el que seamos cambiados, transformados, renovados de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de nuestras maneras de hacer cosas, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, sin tener en cuenta o considerar la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Cuando tomamos decisiones, por favor escúcheme con atención, cuando tomamos decisiones, pareciera ser que las estamos haciendo bien. Ahora, mucha gente me dice, pastor, es que nosotros oramos para hacer este viaje y pues sí, todo está bien. Pero por favor, ¿qué es orar para algunas personas? Padre eterno, te damos gracias porque vamos a salir hacia otro país. Bendícenos, amén. Por favor, hermanos, yo no sé si eso será orar, pero orar es conversar, orar es tener una conversación con el Padre. Padre eterno, mi familia y yo estamos preparando un viaje para ir a Australia. Queremos visitar a unos familiares que tenemos allí. Padre, si es tu voluntad, apareja
todo lo necesario para ese viaje, documentos migratorios, la parte económica, por favor. Si es tu voluntad que hagamos este viaje, permítenos, por favor, que las cosas caminen bien. Nosotros haremos los asuntos necesarios para el viaje, pero si esta no es tu voluntad, Padre, coloca el impedimento necesario de tal manera que ese viaje no ocurra. Líbranos, Padre, de toda circunstancia adversa, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es una conversación que tengo con el Padre, y esa conversación reflejará nuestro carácter, nuestra emuná, nuestra identidad con Yeshua, y nos permite entonces comprender que el propósito de Adonai se hace en nuestra vida cuando ese propósito está debidamente, repito, conectado en la agenda de Adonai para con la agenda nuestra. Somos lastimosamente muy caprichosos para hacer lo que nos parece, cuando nos parece, a la manera que nos parece, pero no tenemos la voluntad de permitir que la voluntad buena, perfecta y agradable de Adonai se cumpla. Entonces, cuando Adonai nos habla y nos da un sueño, número uno, nos permite hacer una corrección y nos entrega una advertencia. Veamos en el libro de Job. Vamos a ir un momento al libro de Job, por favor. Y tomemos el capítulo 33. Libro de Job, capítulo 33. Veamos un momento los primeros versos y vamos hasta el verso 14. Libro de Job, capítulo 33 dice: Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declaran la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Y el Ruach de Adonai, el Espíritu Santo, me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Adonai, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Avancemos al verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Ese es un sueño en el que vemos con absoluta claridad, a la luz de la palabra, que hay una corrección y hay una advertencia. Hay una corrección y hay una advertencia. Quiero repetir literalmente el verso 14 al 18. Aquí vemos cómo Adonai nos habla de muchas maneras. Pero repito, nosotros en muchas de estas ocasiones no entendemos. Y cuando no entendemos el sueño o buscamos interpretación del sueño, si la interpretación no es una interpretación con el sentido bíblicamente espiritual, sino es una interpretación, repito, como lo mencioné ayer, desde un punto de vista gnóstico, astrológico, del signo zodiacal o de la buena suerte, pues el sueño no tiene la revelación y la profundidad de lo que indica. No nos habla entonces en sueños y en visiones nocturnas. Cuando el sueño nos vence y nos dormimos, entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer. Es decir, en el sueño Adonai nos está disciplinando. En el sueño Adonai nos está corrigiendo. En el sueño Adonai nos está amonestando, nos está reprendiendo, nos está reformando, nos está indicando la manera correcta de algo que debemos o no debemos hacer. Verso 17. Para que nos apartemos, es decir, para que nos retiremos, para que nos alejemos de alguna circunstancia del mal. Una buena o mala acción que podamos hacer, una actividad cualquiera que tengamos, un esfuerzo, un trabajo, una labor, una gestión empresarial, un asunto de negocios, de ocupaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos incurrido en proyectos de negocios empresariales, por ejemplo, una visión de una oportunidad, un emprendedor? Hermanos,
somos proemprendedores, somos ministerio que apoya la visión empresarial. Para la gloria de Hashem, lo puedo decir por testimonio, conocimos a muchos de nuestros hermanos hace muchos años, trabajando en trabajos muy difíciles, al sol, al agua, al frío, a la nieve, lo que fuese del momento. Una labor típica de migrantes en condiciones muy difíciles. Pero sin embargo, en la medida que fuimos caminando en la fe, en la emuná, en la visión del Eterno para Israel Casa Integral, sembramos en los corazones de estos hermanos la visión de emprendedores. Sí se puede, podemos proyectar una empresa. Ya no serás el empleado ganando lo que les quieren pagar, sino podrás ser empresario y tendrás personas a tu favor y bendecirás a esas personas y tu empresa crecerá y habrá multiplicación para todos. Y para la gloria del Eterno, estos sueños que Adonai ha mostrado para Israel Casa Integral, bendito nuestro amado Hashem, se han cumplido en buena manera. Para aquellos a quienes han sido obedientes, para aquellos quienes han tomado un camino de decisión, de carácter, de emuná, de fe, de creer en el poder de la palabra, Hebreos 4:12, de creer que Yeshua está con nosotros, definitivamente hemos visto resultados y hemos visto resultados muy favorables. Por favor, ¿esto significa que entonces ha sido fácil? No, por supuesto. Muchos de estos hombres empresarios que han empezado, repito, su proyecto de emprendedores aquí en Israel Casa Integral, hoy han sido grandemente bendecidos. Tienen sus empresas, sus trabajadores, sus actividades, sus contratos. Pero hermanos, son muchos de ellos los que a las 3, mientras nosotros probablemente dormimos, muchos de ellos a las 2, 3 de la mañana deben salir, viajar de un lugar a otro, de una ciudad a otra, 3, 4 horas, 5 horas de viaje para cumplir un trabajo de 3, de 4 horas y regresar o permanecer una semana fuera de casa. Y esto representa costos, alimentos, hoteles, todo un proceso. Pero cuando tenemos el carácter en Adonai, cuando tenemos la emuná establecida en el Padre y caminamos en la agenda de Adonai, estos sueños y estas revelaciones que el Eterno nos entrega, repito, nos disciplinan, nos corrigen, nos maduran, nos amonestan, nos reforman, nos transforman. Y siempre nos llaman literalmente a la obediencia, a obedecer, a caminar en obediencia, a caminar en obediencia, a caminar en obediencia. Y cuando caminamos en obediencia veremos resultados. No ha sido fácil, ha sido un esfuerzo enorme. Pero sin embargo, repito, para la gloria de Hashem, puedo decirlo, somos más que vencedores en nuestro amado Yeshua. Por lo tanto, cuando entendemos las instrucciones que Adonai nos entrega a través de un sueño, de una visión, esto quiere decir que debemos corregir en nuestra conducta, corregirnos en nuestra manera de tratar, corregirnos en nuestra manera de hablar, corregirnos en la manera como nos relacionamos con otras personas. Nunca trates a otra manera a alguien de una manera como no te gustaría que te trataran a ti. Es lo que la palabra nos enseña. He querido compartir con los varones Kadosh cuando hablo en las reuniones con ellos y les digo, hermanos, por favor, a sus empleados trátenlos con amor, trátenlos con respeto, bendíganlos. Formen en sus empleados hombres íntegros, hombres de respeto, hombres de labores, hombres que tengan compromiso, hombres que tengan identidad, porque en la medida en que tú bendigas a tus empleados, ellos serán la carta de presentación de tu empresa, con trabajos de calidad, con responsabilidad, con puntualidad. Y para la gloria, repito, de Hashem, creo que esto en buena parte se ha logrado. Así es que, mis amados, cuando Adonai nos habla con sueños para corregirnos y nosotros formamos ese carácter y estamos en un nivel de obediencia, veremos resultados, porque el Ruach HaKodesh, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, recibimos el poder del Ruach, el poder del Espíritu Santo, para que nuestras cosas vayan bien, porque Adonai está con nosotros. Otro aspecto importante que podemos tener en los sueños es cómo Adonai nos revela su palabra en nuestros corazones. Adonai, desde su infinita misericordia, Rahem, 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 habla a nuestros corazones. Y veamos un texto, por favor, acompáñame al libro de Jeremías, en el capítulo 17.
Libro de Jeremías capítulo 17. Veamos desde el principio los primeros versos en el contexto para entender el capítulo. Jeremías capítulo 17. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, y sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo su territorio. Estoy en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, y la introducción al texto nos indica el pecado escrito en el corazón de Judá. Un pecado de idolatría, un pecado de rebeldía, un pecado fuera del propósito de la Torá. Veamos el verso 9 en adelante. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno un según su camino, según el fruto de sus actos. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Oh, qué palabra tan extraordinaria, hermanos. Extraordinario, porque nos dice este texto que el corazón es engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Más que todas estas cosas, ¿quién puede decir lo que lo conoce? Solo Adonai sabe lo que hay en nuestro corazón. El corazón es un lugar, amados hermanos, donde habitan las emociones, los pensamientos, los buenos, los malos deseos. Y cuando vemos cómo Adonai nos habla de que el que conoce el corazón es precisamente Él. Vemos que aquí Adonai conoce nuestro carácter, Adonai conoce nuestra identidad, Adonai conoce nuestra mente, Adonai conoce nuestras acciones, y por lo tanto Adonai nos habla y nos trae a una condición de atención, nos corrige y nos llama al orden frente a las situaciones. Vemos entonces en este proceso que las características de Adonai, cuando nos habla, nos empieza a formar y a establecer, a darnos un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio con una mente renovada, como dice Romanos, una mente renovada y transformada por medio de la palabra y del Ruach HaKodesh. Ese texto tenemos definitivamente que ir allí, Romanos, que sé que es un libro que ese es un texto que todos repetimos con mucha frecuencia, pero tenemos que leerlo con entendimiento. Romanos, permítame por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Adonai, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. Extraordinario. ¿Cuál es la buena y agradable voluntad de Adonai? Perfecta. En todos nuestros caminos, cuando Adonai nos advierte, cuando Adonai nos corrige, cuando Adonai nos habla, cuando Adonai nos muestra en un sueño, no es simplemente porque quiera mostrarnos algo, sino porque particularmente nos ama tanto que nos dirige la atención, nos llama la atención y nos apertura el camino para que todas nuestras cosas vayan bien. En muchas ocasiones Adonai nos da sueños acerca de lo que sucede precisamente en nuestro corazón. Vemos que en nuestros corazones muchas veces tenemos molestia, incomodidad con alguien, o por algo, o por circunstancias, o temores, muchas veces totalmente infundados. Y cuando esos pensamientos del corazón, esas intenciones del corazón tienen entre sí esa debilidad,
voy a decirlo entre comillas, ese negativismo, ese pesimismo, ese temor. Entonces la mente, el corazón empiezan a batallar con todas estas actitudes de rebeldía, de miedo, de preocupación, de angustia, de duda, de titubear y de manipulación, incluso de terquedad. Sé que la palabra terquedad aquí pareciese muy fuerte, pero cuando nosotros hacemos de nuestros deseos, de nuestras intenciones, las ambiciones del mundo, los deseos del mundo, los beneplácitos del mundo, hermanos, hablaba de empresarios. No somos empresarios para igualar al mundo, para vivir como el mundo vive. No, hermanos. Si Adonai bendice los ministerios, bendice los obreros en su viña, es para que en la viña, en la casa de Adonai, haya bendición. No, nosotros no recibimos la bendición del Padre para volvernos egoístas, antipáticos, apartados, alejados. Por eso la palabra dice, Padre, no me des tanto que haga que me olvide de ti. Cuando nosotros en justicia, en bondad, en misericordia, sabemos bendecir, mayor bendición y provisión vendrá, porque estamos conectados con el plan y el propósito de Adonai. Vivimos en fe, caminamos en fe y por fe bendecimos, por fe obedecemos, por fe entendemos que Adonai nos habla en un sueño. Y esta mayoría, repito, de sueños nos traen corrección. Estos sueños en su mayoría son correctivos que nos permiten, número uno, madurar. Por favor, dígalo conmigo, madurar. Retirar de nuestros pensamientos esos temores, esos errores, esos defectos de crianza, efectos de cultura. Es que nosotros en México somos así, nosotros en Colombia pues somos así, nosotros en Ecuador pues somos así. No se trata de tu cultura, no se trata de tu geografía, no se trata de tu origen genealógico. Se trata que cuando caminamos en fe, en emuná, y Adonai nos ministra a través de los sueños, nos trae como personas renovadas, cambiadas. Pero nos advierte, nos da ánimo, nos siembra una esperanza en nuestros corazones para que podamos ver como los profetas hacia dónde mirar, hacia dónde ir, hacia dónde caminar. ¿Saben? Yo lo he mencionado en muchas ocasiones anteriores. Mi esposa y yo nunca, jamás de los jamases pensamos nunca que saldríamos de nuestro país. Bueno, salimos de nuestro país en ocasiones por un viaje de turismo, por un asunto de trabajo, conferencias, cosas por el estilo, pero me refiero salir de nuestro territorio, vivir en otra nación, no fue en nuestros planes. Hasta que Adonai estableció a través de un sueño esos viajes y estableció y nos enseñó en una palabra profética en el libro de Isaías, Ezequiel, y nos estableció, es el tiempo de extender tu territorio, es el tiempo de recoger tus cosas y salir hacia otras tierras. Y cuando Adonai empezó a hablarnos de esta situación, vino el tiempo de la confirmación de estos sueños y vino la palabra profética en los labios de nuestro amado pastor y nos indica, es tiempo de salir. Van hacia este lugar y recibirán la obra y desarrollarán el ministerio y ustedes están llamados y extendidos hacia otra nación. Todo esto no ocurre si no es porque, repito, tenemos una conexión divina con el Eterno. Y sobre todo, amados, y concluyamos ya la jornada de hoy. Gracias, Hashem, por brindarnos la oportunidad de los sueños. Seguramente estoy hablando de sueños, obviamente entendiendo los sueños de parte de Adonai. Yo no sé cuántas personas aquí en la sala hoy, en el chat, y quienes nos vean en los transcurso de los días, tendrán sueños pervertidos, sueños agresivos, sueños violentos, sueños con maquinaciones perversas, repito, sueños que vienen no del Ruach HaKodesh, no del Espíritu Santo, sueños que definitivamente vienen de una conexión maligna de la oscuridad, porque también los hay, de que los hay. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de los sueños proféticos de Adonai? Manteniendo nuestra conexión con Adonai, caminando en la emuná y en la fe con Adonai, amando la palabra, viviendo la palabra, estudiando la palabra, caminamos en los sueños de Adonai. Y esos sueños se cumplirán porque
nuestros ancianos soñarán, nuestros jóvenes profetizarán y el poder del Roa estará sobre todos y cada uno de nosotros cuando caminamos en un nivel de obediencia. Por eso mañana hablaremos un poco frente a la historia de Nabucodonosor, hablaremos acerca de Daniel, esos sueños maravillosos de Daniel, cómo el Padre le revela el llamamiento, el ministerio, todo lo que significa la sabiduría de Daniel frente a todo lo que ocurre justamente para el tiempo de la época de ese rey malvado, perverso, Nabucodonosor, y entendemos cómo Daniel recibe, repito, la presencia del Rúa que le dirige y le ordena y lo guía y lo forma y lo establece. Bueno, mis amados, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su compañía. Recuerden que tenemos tarea, la diferencia entre los sueños y las visiones. Y también recuerden que si usted desea compartir un sueño, envíemelo por favor por texto, puede ser acá por el chat, por Telegram o correo electrónico, o envíeme un audio y si desea y me autoriza para compartirlo, lo podríamos presentar ya como conclusión al cierre de semana. Mis amados, un muy buen día para todos. Gracias por suscribirse al canal de Israel Casa Integral. Gracias por compartir las enseñanzas y muchísimas gracias, amados, por su apoyo para este programa de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta la jornada del día siguiente. Para todos ustedes, un muy buen día. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.